consumas, no manejes, pasa el volante. Es el lema de la campaña de educación vial que lleva a cabo el diputado Óscar Arturo Herrera Estrada desde el pasado mes de agosto del 2019 y que pretende concientizar más que nada a la juventud de no manejar alcoholizada ni tampoco estando texteando. ¿Por qué el diputado se preocupa por la juventud? Bueno, como lo he dicho en este programa, más de 36 años como docente en la Universidad de Guadalajara lo ha hecho sensibilizarse ante los temas de la juventud y escribió un libro, Reencontrando mi yo para ser feliz, entusiasta y saludable, en donde, si usted lo lee, ve cómo se dirige a la juventud. Vamos a hablar de algunos temas, por ejemplo, ¿sabes cómo es tu personalidad? ¿Cómo están tus relaciones humanas? Puliendo tu forma de ser, por una sociedad con valores cívicos. Se dirige a la juventud y mire, yo lo leí y realmente es interesante porque nos recuerda lo importante de estarnos actualizando y de no dejar los valores, sobre todo a los padres de familia que tenemos que educar a nuestros hijos en todas las etapas. Se dice que la etapa de la adolescencia es una de las etapas más interesantes para los que estudian psicología, pero también es una de las etapas más importantes para los padres de familia porque tenemos que estar bien conscientes de lo que significa estar al pendiente de nuestros jóvenes para que no se vayan a meter en conflictos y puedan ser unos ciudadanos que ayuden realmente a la sociedad. Bueno, pues ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy, la adolescencia y todos los conflictos que se presentan y lo que existe en la sociedad y lo que ha hecho el Estado para que se solucionen los problemas, no solamente de los adultos, porque se empiezan a meter en problemas. Sabemos que nos empezamos a meter en problemas desde que estamos chiquitos, ¿no? En el kinder. Entonces, ¿cómo solucionarlos de una manera efectiva y con responsabilidad? Bueno, tengo dos invitados, que para mí son unos invitados de lujo, porque son personas, por una parte, un investigador, que le encanta meterse a estos temas de lo que es el derecho penal y todo lo que conlleva el nuevo sistema de justicia penal. Y por el otro lado, una persona que se dedica a mediar conflictos. Y esto es interesante porque tenemos que cambiar esta percepción que tenemos de cómo solucionar los conflictos. Bueno, no todo es judicializándolos, sino también teniendo herramientas para arreglar los problemas que se presentan en nuestra familia, en las escuelas, en los trabajos. Pues les presentaré a mi primer invitado. Él es el maestro Bernardino Guerrero Manso, especialista en el nuevo sistema de justicia penal, además en criminología, juicios orales, pero también cuenta con una maestría en ciencias de la familia por la Universidad Anáhuac. Ha sido agente del Ministerio Público y actualmente ha trabajado en todos los órdenes del gobierno, pero se desempeña ahorita como asesor parlamentario aquí en el Congreso de Jalisco y ha litigado en materias como lo es lo familiar y defensa de los derechos humanos y ante todo, como les dije, es un gran investigador académico que escribió un libro y de ahí es precisamente donde vamos a empezar la charla. Su libro se llama Psicología de la Adolescencia. Bienvenido, Bernardino. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por estar aquí. Y por el otro lado nos acompaña el maestro Jorge Aguilar Álvarez del Centro Integral de Solución de Conflicto, es privado, quien además es docente del claustro del Instituto de Justicia Alternativa de aquí de Jalisco y él capacita a mediadores para solucionar los conflictos en nuestra sociedad y es docente de la Universidad Panamericana, de la Universidad del Valle de México y tiene especialidad en comunicación en el matrimonio y problemas de adolescencia en educación familiar. ¿Cómo está, maestro? Bien, gracias y saludo al auditorio, muy amable por invitarnos. Bueno, pues la primera pregunta con la que empezaríamos este tema es esta etapa de la adolescencia, sin duda es muy importante. ¿Y cómo empieza la etapa de la adolescencia? ¿Cómo sabemos que nuestros hijos se van a convertir en adolescentes, tanto pues, en el aspecto físico, emocional? ¿Cómo, Berna? Bueno, yo creo que aquí partimos de la primera parte que es el inicio, que son las cuestiones de pubertad, es decir, los cambios que ya vienen pues con el tema endocrinológico y el tema sexual a la vez, y esto nos va a ir marcando la pauta. Pues entonces en la mujer el tema de la menarquia o el tema donde ya viene el desarrollo de los órganos sexuales femeninos, y luego entonces también el desarrollo también de las glándulas mamarias, y en el joven pues es lo más
diferenciador, el tono de voz, y luego entonces el engrosamiento también de cuestiones sexuales, ¿verdad? Ese es como lo más, los indicios que más nos llevan a entender que está ya el proceso en funcionamiento. Sí. Yo creo que eso, pues como padres de familia, lo notamos de manera muy puntual. Sin embargo, pudiera haber alguna padre de familia, madre de familia, que por el ajetreo del trabajo y la inercia pues de la ciudad, pues sí, por ahí se dé cuenta muy tarde de esto. Pues ese es como el referente más importante. ¿Y qué es la adolescencia? La adolescencia, ¿cómo la podemos definir? O sea, decimos, ya mi hijo está en la adolescencia. Sí, pues, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ellos refieren que es el crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, es decir, entre los 10 y los 19 años. Y en esta fase de crecimiento y desarrollo viene pues condicionada por diversos procesos biológicos, los que ya hemos platicado, en relación no solamente por la etapa de la cuestión hormonal o la cuestión sexual, sino también vienen algunos otros inmersos, como pudiera ser la cuestión de la madurez emocional, la cuestión de la corpulencia, en el caso de los hombres, pues que sea más desarrollado en cuanto a sus músculos y algunos otros aspectos que tienen que ver pues con el enfrentar a la vida y tener esas condiciones físicas pues ya aptas para poder enfrentar algunas situaciones ya como adultos. Y en el caso de las mujeres, pues bueno, el punto más importante pues sería también el desarrollar todo lo necesario para llegar a ser madres. Eso sería en términos más precisos. Se dice, Berna y maestro Jorge, que es una etapa en la que nuestra personalidad va a empezar, como quien dice, a aflorar, ¿no? Así es. Y esto, usted como también en sus estudios, ¿cómo puede definir la adolescencia? ¿Cómo tiene que estar un padre de familia atento? Porque se dice, ay, ¿tu hijo qué edad tiene? No, pues tiene 14 años. Ay, no, ya no necesitas estar tanto al pendiente de él, ya puedes tú hacer muchas cosas. No, ya no es un niño al que le tengas que estar dando de comer. Entonces lo ven por ese aspecto de las cosas que quizá un niño puede hacer y un adolescente no, pero en mi caso, y yo creo que en caso de todos, sabemos que cuando descuidamos a nuestros hijos porque pensamos que ellos ya pueden estar solo en la casa y ya no tenemos que estar al pendiente de todo lo que hacen, entonces pensamos que los tenemos como que dejar ser. ¿Cómo ve eso, maestro? Dejar ser, no, yo creo que no va por ahí. Yo creo que es un momento en que los padres tienen que estar muy atentos en sus hijos, y abonando a lo que nos explicaban, a mí me gusta más pensar en que lo que tenemos que lograr en esta etapa es que aflore correctamente la personalidad. Se adolece de una personalidad. El niño está pegado a papá, está pegado a las faldas de mamá, no puede ni tiene una personalidad sola, y ahora es hora de romper el cordón umbilical. Es hora de que el niño empiece a identificar qué es lo que quiere, a qué grupo social va a pertenecer, y aquí es donde empiezan los problemas, porque tiene pocas opciones de grupos sociales a los que va a pertenecer. Y entonces, bueno, pues obviamente los adolescentes pues empiezan a identificar claramente pues a sus amigos como el grupo social que pretenden, y aprendemos con los amigos y hacemos travesuras con los amigos. Yo no creo que vaya a venir el monstruo a pervertirme. No, nos pervertimos juntos. ¿Sí? Perros con perros y gatos con gatos. Claro. ¿Y de qué somos capaces por tener una personalidad propia? Híjole, aquí sí ya estamos hablando de capacidades y estamos hablando de personalidades específicas en las cuales tenemos que tener mucho cuidado, y los padres tienen la obligación de identificar estos procesos y ayudarle al joven a que realice este cambio. Sí,
a que efectivamente corte el cordón umbilical, a que entienda que ahora él es responsable, cambia la dinámica del castigo, ahora tenemos que partir de acto-consecuencia, porque de otra forma van a estar en problema los adolescentes. Sí, y bueno, en el libro Bernardino, me doy cuenta que hay varias etapas dentro de la adolescencia, ¿no? Claro. ¿Nos podrías hablar de esto? Sí, bueno, la primera es identificar en nuestra América Latina, que es de donde más estamos inmersos en este desarrollo, el 95% de los adolescentes están creciendo entre los 8 y los 13 años, es decir, el inicio de esa etapa viene en esta, sobre todo en las mujeres, entre los 8, las niñas. ¿Se adelantó o qué? Las niñas entre los 8 y los 13 años y los jovencitos entre los 9 y los 14 años. Sin embargo, hay algunos indicios dentro del libro que nos hablan de que hace 150 años que la antropología ha descubierto que se ha venido avanzando. Cada 10 años se ha avanzado un periodo aproximadamente entre los 3 y los 6 meses. Por lo tanto, a lo mejor por ahí algunos pudiéramos entender que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, pues llegaron a casarse a los 12 o 13, 14 años y esto se ha venido recorriendo, ¿verdad? Y entonces podríamos encontrar ya algunos indicios muy bien documentados por la Organización Mundial de la Salud y entre también algunas universidades, que ya este fenómeno se ha venido desplazando y pues hoy día podríamos encontrar pues situaciones que a lo mejor inciden en ese cambio. Un decir, datos como por ejemplo el alimento que tiene algunas hormonas, los alimentos que tienen algunos pesticidas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, algunos elementos que hacen que en el ser humano se desarrollen de manera más pronta o más tardía. Yo recuerdo por ahí a una persona que se fue a los Estados Unidos, tendría como unos 14, 15 años cuando se fue. Cuando regresa a los 3 años, que era básicamente los 18, 19 años, traía pues barba excesiva, deja de consumir los alimentos que estaba consumiendo en Estados Unidos y se retira ese tipo de manifestación en la cara, que es la barba. Entonces, sí vamos a encontrar que entre el modelo de unos países de primer mundo y el modelo latinoamericano varía muchísimo, ¿eh? Es decir, nos pueden hasta confundir porque algunas características cambian, pero en la cuestión emocional y de la personalidad que hablaba el maestro, en América Latina son más avanzados. Es decir, mientras que en Estados Unidos a los 21 años se les reconoce la edad adulta y en América Latina a los 18 años tiene precisamente esta fundamentación, ¿verdad? Que en los países latinos la personalidad fluye más rápido, más temprano, y en otros países de primer mundo es más retardada. Pero, por ejemplo, si nos enfocamos, ¿quieres decir que, voy a poner este ejemplo, que en América Latina un joven de 18 años ya está así como capacitado para tener una familia y hacerse de responsabilidades, y en Estados Unidos no? Hablando de la madurez ya de lo que es saber qué es el compromiso, por ejemplo, del matrimonio, el de tener hijos, o no va por ahí. Yo creo que son muchos aspectos, no podríamos generalizar, porque por ejemplo, en familias pues en donde el joven tiene la intención de estudiar, que tiene la intención de prepararse, pues el joven va a tener una directriz de tal manera pues que aunque esté preparado el organismo para poder enfrentar temas de paternidad, también tiene mucho que ver la preparación educativa y cultural que le hayan enseñado en casa, que le hayan enseñado en su entorno, ¿no? Y entonces, inclusive dentro de nuestro mismo país, podríamos tener diferencias entre una persona que vive en la costa y una persona que vive en una ciudad, por ejemplo, en el centro de México o en el occidente de México. O sea, la de la costa va a traer un poquito ahí el ímpetu sexual más acelerado, y la ciudad pues lo va a traer un poco más controlado. O sea, no podemos generalizar porque son aspectos
propios de los entornos, de las zonas geográficas, de la cultura también, ¿no? Exacto, Claro. entonces sí, no podríamos generalizar. Sí, bueno, pues en el libro, en este libro de Psicología de la Adolescencia del maestro Bernardino Guerrero Manso, habla de que la adolescencia se caracteriza por ser una etapa de pérdida y de renovación. Sí. Es de duelo y de dolor depresivo. Duelo porque el cuerpo infantil ya lo perdieron, ¿no? Entonces a veces no te identificas con todos los cambios hormonales que vienen y también cómo ves que se está transformando no solamente tu aspecto físico, que a veces pasa que las niñas no les gusta lo que se están convirtiendo, y también por otro lado todo lo que viene en la psicología, que es lo que aquí nos interesa para tocar el tema, ¿no? El aspecto psicológico. Entonces en la etapa de la adolescencia realmente no es una etapa en donde no hay madurez. ¿Qué nos pueden decir de esto? Digo, no madurez en el sentido de que no estás realmente consciente de tus actos y necesitas realmente guías. Yo creo, salvo su mejor opinión, que la madurez es aquel momento de la adolescencia en la que se va a ir preparando el adolescente. El adolescente preparado madura, de tal suerte que es el proceso completo para poder llegar a la madurez. Pero esta madurez nos las van a dar no solamente la edad, no solamente la parte de la educación, no solamente la parte de la cultura, sino los valores familiares y lo que hemos adquirido específicamente en casa. Y a esto yo le daría una connotación y una calificación muchísimo más importante que las demás cosas. Claro. Sobre todo para lo que viene siendo el aspecto social y el comportamiento del joven. Bueno, lo importante de esto es saber que la etapa de la adolescencia es como por estadios, ¿no, Berna? Sí, en parte es esa posibilidad de que va creciendo de tal manera como se lo va dictando la cuestión endocrinológica. Entonces, aunque el joven tenga de alguna manera esa parte del deseo de decir, es que yo quiero seguir siendo niño y el comportamiento lo tenga de tal manera, el sufrimiento va a ser más pesado. Y entonces aquí vienen algunos apoyos que se le pudieran dar, como pudiera ser el aspecto de la tanatología, que no es precisamente para cuestiones de muerte precisamente, pero sí de duelo, de ir acomodándose conforme al desarrollo que se está dando. Sí, es el duelo por el rol y la identidad infantil que lo obliga a una renuncia de la dependencia infantil y a una aceptación de responsabilidades que en muchas ocasiones desconoce. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Regresamos con ustedes al segundo bloque. Bueno, claro.
Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Regresamos con ustedes a su programa, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y estamos hablando de un tema muy interesante que usted como padre de familia yo creo que debe de poner mucha atención. Cómo estar atentos a nuestros jóvenes, no solamente a los niños, sino también en la etapa de la adolescencia, en la que ellos nos piden más libertad, pero tenemos que estar, sin que ellos se den cuenta, casi controlando, ¿no? Controlando la situación o estando monitoreando qué pasa en la mente de nuestros hijos, más que en el aspecto físico. Bueno, fíjese lo que decía Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo. Nuestros jóvenes parecen gozar de lujo, son mal educados y desprecian la autoridad. No tienen respeto a los adultos y pierden el tiempo yendo y viniendo de un lado para otro. Están prestos a contradecir a sus padres, tiranizar a sus maestros y a comer desaforadamente. ¿Ha cambiado algo? Bueno, yo soy madre de familia y creo que así son mis hijos. Todo cuestionan. Bueno, no doy ni una. No ha cambiado. Y es que este es el proceso de la adolescencia. Eso debe de ser, ¿no? Sí, esto es lo que es la adolescencia, este proceso en el que verdaderamente el muchacho está creciendo y está empezando a identificar sus propios conceptos. Y para identificar sus propios conceptos, pues de lo primero que puede hablar es de sus padres y de sus maestros, que es el único referente que conoce en su vida, o por lo menos es lo que más tiene, ¿no? Sí. ¿Por qué no nos dice Berna, de qué año a qué año más o menos, claro, no se presenta así, va pasando de estadios? Ok, pues el primero, nos vamos a retrotraer para comprensión. Sí. La primera etapa pues es desde el nacimiento, hasta los 12 meses, que es el año pues en donde podríamos ya establecer que tenemos la primera etapa que es denominada la infancia. En la segunda etapa viene pues el de 1 a 3 años, llamado también niñez temprana. Y pues bueno, si en la primera estábamos ante temas que tienen que ver con la dependencia de los padres, en la segunda ya estamos en la etapa de exploración. Es decir, ya está el bebé explorando, ya está metiéndose los objetos a la boca, etcétera, etcétera. En la tercera, pues viene siendo la edad del juego, que viene a ser de los 3 a los 6 años, y ahí pues bueno, está experimentando, pero ya de una manera ya no propia, sino externa, ¿no? Y luego los brincamos de 7 a 11 años a la edad escolar, y en la edad escolar está ahora sí captando, tratando de memorizar, ya sabe que tiene una mente, que tiene una memoria, y empieza pues a trabajar con ella. Y también les encanta estar copiando, ¿no? Hay cosas que tú no dices en tu casa, que no permites, ellos te llegan de repente. La imitación. A imitar, y dices tú, bueno, ¿de dónde lo estás aprendiendo? Sí, pues sí, de la imitación. Escuela. Sí, y bueno, a algunos les da por imitar a lo mejor personajes y dibujar, otros lo pueden hacer imitando a otra persona, la caracterización, y bueno, el profesor, no me dejará mentir aquí el maestro, es un referente muy importante para el adolescente y para el niño, tanto así pues que llegan hasta imitarnos. Y hoy, perdón que me meta, el actor de televisión, el actor de redes sociales y el actor de de diferentes medios y métodos.
Entonces, redes sociales. híjole, sí, necesitamos aquí identificar claramente en dónde está y qué está viendo y qué está oliendo y qué está, porque ese es el referente que va a tener. Claro, claro. Bueno, y las dos últimas etapas donde termina el proceso de educación es la de la adolescencia y finalmente la cuestión de la juventud, que oscila entre los 11, 12 años y los 20, 21 años aproximadamente. Pero aquí es donde el joven básicamente ha formado su personalidad, aunque pudiera ser, repito, con el tema de que se está esto alargando, aletargando, pudiera ser que alcanzara un recorrido y a lo mejor ya encontramos jóvenes, digo, me ha tocado ver algunos por ahí, no de 20, de 30 y tantos o 40 y tantos años, en unas placitas que hay por aquí cerquita, con algunos muñecos de los años 80 o 90, por ahí de Guerras de las Galaxias, no sé qué tantos temas, que no se han casado, que viven con los padres, que siguen comportándose como adolescentes, y entonces no podríamos generalizar, como dije hace un rato, ¿verdad? Esto ya es muy variado y exponencialmente está esto creciendo. O sea, ya el adolescente dentro de un marco generalizado, la verdad es que se está perdiendo. Está avanzando más la diversidad. Que puede llegar a tener más edad, no a los... Así es. Sí. Así es. Y el rol que juega la cuestión de la realidad virtual y los juegos y videojuegos inciden de una manera exponencial. Sí, claro que sí. Bueno, mire, es importante saber que en esta etapa, en la etapa de la adolescencia, se debe de empezar a trabajar, bueno, yo creo que desde niños, pero se debe de empezar a trabajar en cómo solucionar los conflictos que se presentan. La adolescencia creo que es un momento, sí, ustedes me dirán si estoy equivocada, en donde tienes que saber el joven que hay maneras de solucionar los conflictos, más allá de todas las hormonas que están a lo que dan, porque vemos que me ha pasado en ambientes de trabajo, hay a veces gritos y sombrerazos que te das cuenta que quizá en la adolescencia no supo cómo resolver los conflictos, y por eso tenemos un mundo lleno de conflictos, porque no supimos resolverlos. ¿Qué nos dice, maestro, usted como mediador, como conciliador? Yo creo que el niño, desde la infancia, empieza a aprender claramente cómo resolver conflictos. Pues, hombre, yo aprendí que los conflictos se resolvían con la chancla de mi mamá, con el fatídico no de mi papá. Y bueno, pues eso es lo que yo viví en casa. En mi adolescencia empecé a ver otras formas y el director, pues castigado al rincón, con las orejas de burro y todas estas cosas, y es lo que vamos aprendiendo. Esas son, insisto en la palabra, son nuestros referentes. Necesitamos educar a los niños, necesitamos educar a los adolescentes y enseñarles que hay otras formas de resolver conflictos. Yo creo que la escuela hoy les está haciendo mucho daño. Digo, obviamente la escuela no hace daño, pero sí está generando daños permanentes en nuestros hijos. María Montessori dice algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Si queremos educar en la competencia es el primer ingrediente para una guerra. Si queremos educar en la comprensión, en el amor, necesitamos educarlos a que puedan compartir, a que estén juntos, a que desarrollen trabajo en equipo. Necesitamos cambiar la dinámica de cómo estamos educando a nuestros hijos. No es posible que solamente el niño que mete gol tiene premio. No es posible que solamente el niño del primer lugar es el que tiene premio. No, todos se esforzaron de la misma manera. ¿Sí? Necesitamos coparticipar unos con otros. Necesitamos otras formas de solución de conflictos porque no nos están enseñando otras más que el no.
Sí, exactamente. Y bueno, vemos que después se desarrollan enfermedades o patologías de la salud mental, la salud física, y que esto Muy es bien, para el resto sí. de las vidas. No hay que ser repetitivos porque eso lo vemos mucho en los medios de comunicación, pero el caso del estudiante que en Torreón mata a su maestra, después se suicida él, o también cómo se quema en las redes sociales a adolescentes que pues, por ejemplo, lo de los arrancones, que después estos se convierten ahora sí, víctimas porque ellos imprudencialmente, por no estar bien preparados, agarran un carro, se ponen a los arrancones, atropellan y después hasta tienen que dejar la escuela porque no aguanta la presión psicológica que les genera el haber cometido algo y cómo la sociedad los va a estar señalando. Bueno, aquí tocas un punto importante y aprovechando la intervención del maestro. Los derechos humanos es uno de los puntos más medulares en el tema de mediación y por supuesto que también en el tema que estamos tocando del aspecto penal. ¿Por qué? Porque desgraciadamente como decía el profesor, hemos estado aprendiendo de los vicios que habíamos cargado con una deficiente educación en materia de competencia, pero también en materia de educación. Es decir, traíamos a la mamá detrás de nosotros, ya hiciste la tarea con una chancla, como dicen, y detrás de nosotros. En el tema de que si llegábamos golpeados de la escuela cuando éramos niños, y no te dejes, y ve y hazlo Tú también véngate, tú, la venganza. y la venganza. Entonces, creo que ha tocado un tema muy importante el maestro, y va en el sentido de que la mediación responde también a una cultura de paz, y que la educación tiene un papel tan importante que difícilmente pudiéramos alcanzar una mediación sin una cultura de paz, y luego entonces una cultura de paz radicalizada, que radicara en una cuestión educativa. Pero entonces el aspecto de la norma que tendría que socializarse, no nos vaya a pasar como los juicios orales que tuvimos desde el año 2008 hasta el 2015 y que la socialización fue algo de veras de escándalo, porque a los municipios les llevó muy poca la capacitación y ahí tenemos los resultados. Sí. Y entonces es el mismo esquema. Si no se socializa la norma de la mediación, si los estados y las legislaturas no optan por increpar a aquellos sujetos de la sociedad en que ya hay un cambio de paradigmas, en este sentido, difícilmente estaríamos hablando de una nueva cultura relacionada con la paz y con los derechos humanos. Y ese es el aspecto más importante de esto. Maestro, ¿por qué no nos habla de este nuevo paradigma que queremos los países que pretendemos ser avanzados, democráticos, que se vaya permeando en la sociedad? La cultura de la paz, el resolver los conflictos de otra manera. Sí, esta es una máxima que tenemos que estar identificando claramente de la mano de los derechos humanos. Pero hay que identificar también claramente que esta cultura de la paz tiene que nacer del entorno familiar, que no es posible que mamá y papá manden a educar a los niños a la escuela. No, esto se adquiere en casa. Los valores, se refiere a los valores, ¿verdad? Pues es que estamos hablando de valores, sí. Estamos hablando de principios. Para una mejor comprensión a quien nos está escuchando, hay cosas que se deben de aprender en la escuela y hay cosas que se aprenden en casa. Claro. Y no se lo debemos de delegar No. a la escuela. Pero cuando papá y mamá tienen la necesidad de trabajar, hombre, aquí hay una deficiencia. Okay. Y bueno, finalmente,
Hay una serie de modelos de conciliación, de formas de resolver conflictos y bueno, pues la justicia alternativa estableció claramente para México la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje, pero estos no son los únicos, los buenos oficios, la intervención neutral, la transacción, en fin, tenemos 15, 16 diferentes formas de cómo resolver conflictos y esto es lo que hay que empezar a permear y ya existen, ya están documentados. Si todo esto lo llevamos a la escuela, es el director el responsable de cualquier escuela de enseñarle a resolver conflictos a los muchachos de una forma diferente, la conciliación escolar. Pero aquí todavía tenemos una serie de problemas muchísimo más graves porque hay diferentes modelos. A mí me gusta mucho lo que está sucediendo en España. En España, simple y sencillamente, se genera un consejo de alumnos. A los alumnos se les enseña qué es la mediación y qué es la conciliación y son los propios alumnos los que resuelven sus propios conflictos porque ¿quién mejor que ellos que conocen las dinámicas? Que hablan su propio y idioma. que hablan su propio idioma, se ayuden a resolver sus propios conflictos. Sí. Y esto sí es trabajo en equipo y esto está funcionando. Y bueno... ¿Y desde cuándo lo hace España? Ya tiene como 15 años haciéndolo. Aquí algunas instituciones primarias me han solicitado apoyos para poder hacer protocolos de cómo resolver los problemas entre los alumnos, entre los maestros y la escuela, y luego lo peor del caso, entre los padres y las escuelas. Entonces, ¿Y esto como por qué? ¿Como por qué? Porque es el padre el que defiende a ultranza a su pobrecito hijito. Sí, ¿verdad? Sí, entonces, pues no, o sea, necesitamos partir de dinámicas completamente diferentes y yo invito a las personas que están en la educación que lo hagan, que no se esperen a que llegue el protocolo, a que llegue la ley secundaria, ya pónganse a solucionar problemas, ya enséñenles a los alumnos otras formas. Muy bien. Maestro Bernardino, ¿algo que quiera decir? Pues a mí me llama mucho la atención este aspecto de la solución de conflictos. Y yo creo que si permeáramos en las bases educativas, no solamente como aquella famosa escuela de padres de familia, sino como algo más que diera un poco más de efectividad. Porque si dejamos a que haga su trabajo el hija, por decir algo, y entonces no existe por acá el tema de cómo solucionar conflictos como principio, el padre de familia y el adolescente no lo va a entender. Es decir, necesitamos que permee esta serie de conceptos para que entonces el público general, la sociedad en general, sepa realmente qué es más el beneficio que el perjuicio que traemos de esos conceptos. Pues estaría así como fabuloso que se hiciera una super campaña, así que en vez de tener que el gobierno invirtiera y que en las calles viéramos, ¿no? Hay maneras de solucionar conflictos, cultura de la paz, para que empecemos a tener esos conceptos y ver que no todo se resuelve, no todo tiene que ser violento, que tenemos que cambiar y evolucionar como seres humanos, ¿no creen? Hombre, por favor, padres de familia, es más, ustedes jóvenes, métanse a cualquier buscador de internet y pongan Galtung. Este es el hombre que mejor habla de la cultura de la paz. Galtung. Vean cuáles son sus premisas y esta es la filosofía propia para poder empezar a trabajar y ya luego hay modelos en los que habría que incidir. Muy bien, bueno pues tenemos que hacer un corte, regresamos con ustedes en unos momentos más a su programa Grupos Parlamentarios del Partido del Trabajo.
Bueno, claro. Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Regresamos con ustedes a su programa, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Estamos hablando del tema de la adolescencia. Y mire, como padres de familia a veces no estamos muy metidos en el nuevo mundo globalizado, en lo que representan las nuevas tendencias tecnológicas, y a veces vemos a nuestros hijos en el celular o en la computadora y no sabemos qué están haciendo, qué están viendo. Este proceso de transculturización a veces nos rebasa a los adultos, a las personas de ya más de 40 años o que no tenemos tiempo para estar en redes y metiéndonos a estas maneras de que nuestros hijos estén en comunicación con personas que quizá no conocen físicamente, pero que sí dejan una huella en su comportamiento. Maestro Bernardino, ¿por qué no nos habla de esto? Bueno, mira, este es un fenómeno mundial que se ha venido dando, pues que en la mayoría de los países que tienen acceso a internet, el tema de las adicciones pues a toda la tecnología, pero máxime en Estados Unidos, que existe la Asociación de Psicología, la APA, ellos ya han puesto el dedo en la llaga y a los videojuegos ya los han etiquetado, ¿Clasificado? clasificado Ajá. como un problema de adicción severo desde los niños hasta la edad adulta. ¿Ludopatía? Es ludopatía, pero específicamente en videojuegos. Todavía no saltan al tema de los juegos que se dan en el teléfono, los juegos que a lo mejor se dan en los memes, qué sé yo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas todavía no se ha madurado. Pero hace algunos años, 2011, si no mal recuerdo, ya se clasificó a los videojuegos como una adicción y que pues traen algunas tendencias de comportamiento bastante peligrosas. Entre ellas, pues bueno, la irritación, sobre todo en adolescentes. Si un adolescente se encuentra en la etapa de personalidad, por el solo hecho de estar jugando un videojuego que tiene tendencias de violencia, su comportamiento va a ir dirigido a ese precisamente comportamiento de personalidad agresiva. Y ahí es donde hay que tener especial atención en el adolescente. Lo que a mí creo que no nos ayuda es que, por ejemplo, en la escuela les dicen, oigan, es que ustedes como adolescentes o como niños tienen ciertos derechos.
Y esto Sus los famosos toman derechos, ¿no? y los tergiversan de tal manera que dicen, papá, tú no te puedes meter a mi teléfono, papá, tú no te tienes que meter a mi computadora. Y entonces viene una lucha que de por sí en la etapa de la adolescencia se da por ese descubrimiento de que están creciendo, de que están cambiando el tono de voz, que son más gruesos, que son más, inclusive llegan a ser hasta más altos y corpulentos que fuertes. los padres. Entonces sí nos meten en algún conflicto. España ya tiene por ahí desde los años 90 que ha trabajado el tema de las nuevas tecnologías y que se ha venido anticipando y que ha previsto que se vienen problemas pues como los que hemos padecido ahora en Torreón y creo que fue en Sonora el otro asunto. Sí. Y aquí es donde deberíamos de poner especial atención, y yo soy de la idea de que aquí es donde podríamos de alguna manera, con la ayuda de los métodos alternos, ser previsores. Y entonces ya no solamente la parte que tiene que ver con el método alterno, sino acompañarle un tema relacionado con el perfil criminal y el perfil victimológico. Es decir, tanto hay adolescentes y niños y hasta adultos con esa perspectiva, es decir, de un perfil criminal, pero también de un perfil victimológico, pues ayudar a que entonces se permee en las escuelas un gabinete que pudiera ayudar mucho el tema de métodos alternos y que le diera otro sentido, porque eso de estar revisando mochilas para ver si traen armas, aquí si lo recordamos hace unos años se implementó la mochila transparente. Discúlpenme, pero hay otros artefactos que se pueden esconder hasta en el zapato y entre las prendas. Y ser mortales, que ¿no? ni cuenta se van a dar en la Sí, escuela, sí, que sí. puede llegar a tener un arma letal y pues bueno, los resultados ahí están. Yo creo que es muy importante que los padres de familia observen de una manera muy puntual que las adicciones nuevas ya no van a estar metidos en las adicciones de drogas sintéticas o químicas, sino que ahora viene muy fuerte el tema de adicciones con las tecnologías. Digo, y no es un tema de adolescentes, es para todo el mundo. Y yo lo he visto en una sala de conversación, todo el mundo con el teléfono en la mano y la comunicación real y personal nula. Entonces, es un problema cultural, o mejor dicho, intracultural, que está permeando y que deberíamos de tomar muy serio las cartas en el asunto, porque nos puede trastornar inclusive las relaciones entre nosotros con la pareja, con los hijos. Con la familia. Y con la familia, sobre todo. Sí, sí, sí. Bueno, maestro, cuando una madre no sabe cómo comunicarse con su hijo, porque no tiene las herramientas, por lo que usted quiera, y ya ve que la situación con su hijo adolescente, en esta etapa tan difícil también para el niño y para la madre que no sabe cómo tratarlo, ¿a qué puede acudir cuando ve que empieza con comportamientos, que ve que no va en buen camino el chico o la chica? Es que no se trata de identificar que va empezando a caer en malos pasos, no, necesitamos claramente desde un principio, desde que empieza la pubertad, desde que empieza la adolescencia, acompañar al menor para que éste pueda desarrollarse de la forma más adecuada. Y entonces no está en función de permisos, no está en función de qué sí puedo o qué no puedo, está en función de objetivos. Hay que empezar a enseñarles qué es lo que se quiere, a dónde se quiere llegar, por dónde, generar planes de vida, planes de trabajo. Necesitamos que los padres en este momento acompañen en el desarrollo a los adolescentes y a todos los hijos en todos momentos,
porque de ahí parte un poquito el ejemplo, de ahí parte mucho el que aprenda nuevas formas de solucionar conflictos cuando estés acompañado, cuando se le dice qué hacer. Y entonces aquí entra de una forma impresionante que yo pretendería que un padre, que no se necesita ser padre del adolescente, que se necesita ser un coach del adolescente. Ok. ¿Para qué? Para acompañarlo y para generar en el menor todas estas diferentes posibilidades de solución de controversias, de generar objetivos, de manejar historias nuevas de vida, cómo lograr ser el primer lugar en esto, cómo lograr ser un buen deportista. En fin, estas son las cosas en las que hay que ir manejando un poco al adolescente, acompañándolo, no regañándolo, porque ya se acabó el regaño, ya se acabó el castigo, ya no les van a hacer caso. Ok, muy bien. Ahora hay que orientarlos y muchas veces, y en la mayoría de los casos, la orientación es fantástica con personas que no son los papás. Ok. Desgraciadamente. ¿O qué opinas, maestro? Sí, no, es como cuando en la calle pretendemos, no sé, corregir al que se cruzó un semáforo y se nos sube la adrenalina Sí. y ahí andamos persiguiéndolo y digo, se da mucho en la ciudad. Y El ejemplo. Sí, y entonces nos pretendemos convertir en comisarios. ¿A dónde vamos a parar? Y más con el tema tan violento que existe en la sociedad, pues, bueno, no solamente se tiene que terminar este episodio de la humanidad en ser bélicos, en someter a las personas para que cumplan con la norma, no. Se tiene que educar desde abajo, como dice usted, pero también habrá que entender que entonces se requiere que en la familia sean los primeros a educar a los padres. Ok, te vas a matrimoniar, vas a casarte, perfecto, mira, te voy a tener que dar este cursito en donde ya la educación ha cambiado, ¿eh? No es lo que tus papás te orillaron a entender y como los habían educado a ellos, ¿no? Porque entonces, ¿de qué sirve que estemos hablando de este tipo de nuevos paradigmas, de situaciones en donde podríamos evitar desgracias tan grandes? Digo, yo me fijo, a lo mejor no es el tema, pero ¿qué sucedió con el presidente de Estados Unidos en el conflicto que hoy sabemos? Si hubieran sido otros tiempos, entonces esto ya se hubiera dado. El decir, ok, entonces ya me mandaste algunos misiles, ya me tumbaste un avión, ya me pegaste en la embajada, pues ahora voy yo. No sé si lo han notado, pero es evidentísimo que a toda costa se está evitando llegar a ese conflicto armado. No sé si el público lo ha notado, pero nadie ha hablado de esta parte. Todo el mundo quisiera con que no, sí, que se den en la torre y que ya venga el conflicto armado. ¿Por qué? Porque sabemos que ellos son uno de los principales actores en métodos alternos. Y vaya, hace ratito lo platicábamos, que vienen desde el naturalismo, estos tipos de soluciones de controversias, y entonces pues se vería muy mal el gobierno de Estados Unidos entrando a una postura bélica cuando hay otras maneras y de cuando hay solucionar. otras maneras de solucionar. Y ya la maestra lo mencionaba, es importante que identifiquemos también claramente que el rol del gobierno es generar una cultura de paz en nuestra sociedad, porque no se vale, oye niño, no ayudes a la viejita porque te van a hipnotizar y te van a violar, oye, no ayudes a esto porque te van a robar, oye, están generando un pánico escénico social. Sí, Así es. No podemos. No hacer nada por el otro por miedo, por ese miedo. Sí. No, es el rol del gobierno en generar todas estas campañas, es el rol de los padres en verdaderamente ser padres y orientar y llevar, y es el rol del maestro. Los hijos, que sean útiles porque puedan ser útiles a la sociedad. Así ¿no? es. Porque hay mucho individualismo, ¿no? Sí. Bueno, maestro, para ir cerrando el tema, porque ya este es el último bloque, ¿será muy difícil o cómo lo ven ustedes? ¿Qué es lo que se necesita para de veras
que se forme una cultura de paz, que México deje de ser tan violento. Somos un país muy violento. ¿Cómo educar desde las familias? ¿Qué se necesitaría hacer? Si hubiera recursos, ¿qué se necesita hacer por parte del gobierno, por las universidades, por los organismos? Yo creo que no es tanto cuestión de recursos. Claro, esto cuesta, pero necesitamos que ya no esta pasividad. Necesitamos tomar el control y necesitamos empezar a hacer las cosas y necesitamos empezar a medir cuál es el resultado de nuestras acciones para poder componer, para poder modificar, para poder hacer bien. El director de escuela que ponga centros de mediación internos, el gobernante que ponga campañas de paz, el maestro que enseñe otras formas de solucionar problemas, los padres que acompañen en el desarrollo a sus hijos, y este mundo va a cambiar, este mundo merece, y yo sí creo en un México más grande. Yo también lo creo. Bernardino, ¿tú cómo ves, también con tu formación de psicólogo? Yo creo que aquí es importante dejar de lado que es un elemento, la mediación, aislado. Es un elemento tan grande, tan importante, que debe de permear en todo sentido, como dice el profesor, en una cultura que llegue a todos los rincones del país y que llegue sobre todo a aquellos rincones donde el sistema penal acusatorio se ha implementado, que no ha sido solamente México. Y entonces dejar de especular si es bueno, si es malo. Yo creo que aquí es actuar, como dice el profesor. Entrarle, ¿no? Entrarle de lleno, pero el punto más importante es la socialización, que no se ha hecho de manera puntual y que no nos ha dejado, huella como debería de ser. Es decir, hay muchos personajes de la política, de todas las instituciones, en que no están convencidos. Y no están convencidos porque no han entendido cuál es el mensaje de tener una cultura de paz y de una cultura de mediación. Y aquí es donde creo que debería de entrar el tema legislativo y entonces permearlo. Hacer que exista una campaña permanente, que no sea de 1 año ni de 2 años, permanente, porque las sociedades, como están acostumbradas, sobre todo la nuestra, a estar viendo internet, en donde se ven otras cosas, otras opciones, en donde la venganza y la cuestión violenta es uno de los elementos que genera adrenalina y que luego se convierte en una adicción, pues bueno, van a decir no. La violencia está dentro de mí mismo como adolescente, yo lo quiero. ¿Cuántos personajes, cuántos niños, y lo vimos con estos últimos acontecimientos, se sienten realizados los jóvenes? Ah, no, es que yo quiero morir, yo quiero ser, no sé, como acudir a la violencia, manejar armas, etcétera. Pues yo creo que aquí es el punto más importante, que este tipo de acciones, como puede ser la inculturización de los medios alternos, la cultura de paz, sea de inmediato para poder tener un buen resultado. Y bueno, usar también el internet para dar a conocer todo esto, ¿no? Porque se dice que los jóvenes sí son alegones, idealistas, contradictorios y un montón de cosas. Y en los medios de comunicación, también por lo que ven, lo ven como problemáticos. No tendrían por qué ser problemáticos. ¿O cómo ve usted, maestro? Yo no quiero dejar pasar la oportunidad de la siguiente reflexión. Diga. Todos tenemos problemas, de todo índole y de toda forma. La única diferencia es la forma en que las personas resuelven sus problemas. El estar abierto al cambio, que es lo natural en nuestro desarrollo, cambiar. Y lo que yo recomendaría aquí al joven, al padre, al maestro es que aprendan a manejar sus emociones, porque estas son las que bloquean la posibilidad de una solución, estas son las que bloquean la posibilidad de cambio. Aquí es en donde tenemos que empezar a trabajar de una forma muy eficiente. Vayamos a conferencias, hay conferencias gratuitas que nos ayudan a cambiar lo que escuchamos. En YouTube hay Sí, por 80 favor, úsenlo videos para de 3 eso. minutos, es increíble, ahí está la información. Claro. Vamos a utilizar el internet para cosas buenas. Exactamente. Vean lo que es cultura de paz, vean lo que son los métodos alternos de solución de conflictos, cómo sí podemos mejorar desde la casa.
A veces pensamos que la culpa la tiene en la escuela, ¿no? Pero no, es adentro de la casa a veces donde está el problema. Bueno, pues nos tenemos que despedir. Espero que este programa les haya servido, que nuestros dos, entre las dos personas que entrevisté ahorita y que más que nada ellos nos guiaron en esta charla, les haya dejado una huella. Y sí, no podemos pelear contra las nuevas tecnologías, pero sí usarlas de la manera más eficiente y sobre todo cuidar a nuestros adolescentes. Soy Rocío Amezcua. Juan Bernardino, gracias. Jorge Aguilar Álvarez, gracias Rocío, gracias al auditorio. Y estamos a sus órdenes.